que permite congelar cuentas bancarias prácticamente al gusto del titular de la UIF. Y más cuando ese titular de la UIF es Pablo Gómez, que insisto, en lo personal me cae súper bien, siempre lo toma la llamada, es muy accesible, pero pues a mí se me hace muy preocupante. Pues sí, la verdad es que creo que se trata de un momento complicado, pero al mismo tiempo, si revisas las condiciones en las que está la banca, pues obviamente tienen material para ver las cosas de manera positiva. La cifra que tú dabas y que ratificó hace un momento el presidente de la ABM, pues es una cifra bien importante en cuanto a la disponibilidad de crédito que tienen para pues darlo a la sociedad, a las unidades productivas, a las personas. Aquí lo que hace falta es la confianza, más allá de la pandemia, más allá de pues cualquier otro elemento de la inseguridad, más allá de cualquier otro elemento, lo cierto es que pues la gente está retraída, está esperando a ver cómo funcionan las cosas en la economía para comenzar a reactivarse en términos de utilización del capital que tiene la banca. Fíjate que hoy estamos muy lejos de aquellos años 90 donde la banca era la peor calificada de todas las instituciones. Hoy no es así, hoy realmente los bancos están bien calificados, los bancos de esta crisis salieron más o menos bien parados, no les generó mucha cartera vencida ni morosidad, realmente tienen créditos. Yo creo que también los bancos han aprendido a dar créditos a tasa de interés fija, en algunos casos, a mantenerlos, y dicen, bueno, pues aquí tenemos hoy en día estos 1.5 billones de pesos para prestar, vamos a darlos, y sobre todo también es un gremio que no ha buscado un enfrentamiento con el gobierno ni con las autoridades, al contrario, ha buscado ahí tender puentes de enlace. Ya nos decía aquí en estos micrófonos en algún momento el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, que la banca podría prestar más, que tienen que entrar a que realmente sea una palanca de desarrollo. Yo creo que sí, hoy lo acabamos de comentar con Dani Becker, el presidente de los banqueros, que sí, que esto podría ser la banca, pero en efecto yo creo que hoy en día está bien capitalizada, no hay problemas, creo que sí podría dar mucho de sí la banca en un año muy complicado, un año que va a ser de aumento de tasa de interés. Pues ya tenemos en la línea a Jorge Triana, diputado del PAN, vicecoordinador de la bancada del PAN. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, gusto en saludarlos. Gracias. Oye, Jorge, pues estamos comentando precisamente a esta iniciativa que se apoya, ley que se aprobó ayer, que con la oposición de ustedes, y que otorga a la UIF unas facultades muy importantes o muy manga ancha prácticamente para poder congelar las cuentas de quien se le dé la gana sin juicio, o estoy exagerando. No, Mari Carmen, no estás exagerando, así fue tal cual como se planteó. Es la mal llamada ley Nieto, ley Santiago Nieto, que viene arrastrándose desde la legislatura anterior y que lo que plantea es pues violentar el debido proceso, pero mira, esto no es nada nuevo porque en la práctica se está dando, lo que están haciendo es legalizar una práctica torcida que viene ejerciéndose ya desde de tiempo atrás, sobreempoderando a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, porque en este momento, o como está la legislación en este momento, la UIF puede congelar una cuenta, pero uno puede recurrir un juicio de amparo y la verdad es que prácticamente en automático se descongela, se ordena a la Secretaría de Hacienda retirar este congelamiento de cuenta, por así llamarlo. Con esto que se acaba de aprobar, bueno, pues va a ser legal, no va a ser procedente el juicio de garantías en este caso, y bueno, pues a contentillo, sin que medie proceso alguno, sin que medie pues el debido proceso, ¿no? También tomando en cuenta todas las garantías del inculpado y tomando en cuenta la presunción de inocencia, bueno, pues se va a poder hacer este congelamiento de cuentas. Me parece muy grave lo que vimos. Jorge Triana, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, Jorge, ¿por qué se habrá cambiado? Porque tengo entendido que pues esto viene de un proceso legislativo de muy largo plazo y se vino peloteando entre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero
originalmente no venía en estos términos y condiciones como finalmente fue aprobada. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué hizo que pues de manera tan directa se llevara adelante esta aprobación? Mira, cuando se le mueve una coma a una minuta, ¿qué es una minuta? Una minuta es un producto legislativo aprobado en una cámara de origen y que se envía a la cámara revisora. En este caso, se hicieron modificaciones en la cámara revisora. Con una coma que se le mueva, se tiene que regresar a la cámara de origen para que vuelva a ser emitido este dictamen. Entonces, bueno, pues hubo correcciones de forma, no de fondo, a este respecto. Regresaron a la Cámara de Diputados, regresaron a la Cámara de Senadores, es decir, sí hubo un peloteo como tú lo estás mencionando, pero no cambia la esencia. La esencia es el sobreempoderamiento de la unidad de inteligencia financiera. La esencia es legalizar una práctica que se venía dando, que estaba en la extralegalidad, no ilegalidad, extralegalidad, porque no había legislación al respecto, y que lo que hace es que faculta al titular de la unidad de inteligencia financiera para poder hacer este congelamiento de cuentas sin que medie ningún tipo de aviso, ningún tipo de orden judicial de por medio, y bueno, pues esto nos parece bastante grave, sobre todo tomando en cuenta el perfil del nuevo titular de la UIF que fue nombrado, por cierto, con nuestro voto en contra en la Cámara de Diputados hace muy poco tiempo, que es Pablo Gómez, una persona que es pues militante de un movimiento político que no cuenta con el perfil de idoneidad ni los conocimientos técnicos suficientes para ocupar el cargo, y que pues existiera siempre la tentación de que se le dé un uso político a esta unidad, como hemos visto que sucede en el pasado, ¿no? Así estamos platicando con Jorge Triana, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Te saluda José Yuste. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pepe, buenas noches, a la orden. Buenas noches, Jorge, qué gusto. Oye, cuéntanos un poco lo que ha sido la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en esta administración. A ver, anteriormente lo que lo conocíamos era pues que no tenía un gran protagonismo, salía solamente prácticamente para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero sin gran proteccionismo, sin gran protagonismo, vaya, era más bien Hacienda la que siempre era su vocera. Ahora, en cambio, la vemos muy distinta. Sí, mira, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que analizar. Primero, efectivamente no había protagonismo en antaño. Esta unidad fue creada en el sexenio de Vicente Fox y simplemente se remitía pues a analizar el origen de los recursos, de los bienes incautados por el crimen organizado y demás. No es hasta este sexenio cuando se le empieza a dar pues un uso diferente, el congelamiento de cuentas, ¿no? Sobre todo esa es la parte más delicada, un uso político desde nuestro punto de vista. Vimos cómo a un exministro de la Suprema Corte le congelaron sus cuentas, se obliga a que renuncie al cargo, y una vez que ya no esté en el cargo de ministro, se le descongelan. Los casos son muchísimos, ¿no? Creo que ha habido un abuso de esta figura, y creo que en segundo término cobra importancia, porque creo que sí es un instrumento importante, creo que sí fue desaprovechado en el pasado, pero la solución es dotarle de autonomía técnica y financiera para que las decisiones que tome su titular no estén ancladas a un movimiento político, a contaminación de carácter político electoral, como estamos viendo en este momento, y que sean para poderlo aprovechar como un instrumento real de impartición de justicia, bien coordinado con la Fiscalía, que es autónoma y que no se preste pues a malas interpretaciones, en el mejor de los casos, como hemos visto este sexenio. Oye, y perdón, yo te insisto con este tema porque a mí al menos no me queda muy claro. Ya una vez de lo que pasó ayer, ¿ya se va a promulgar a la presidencia o todavía regresa al Senado? Ya surtió efectos como Cámara de Origen. Se tiene que mandar para su sanción al Ejecutivo Federal, y pues veremos qué es lo que sucede. Pues ya está, arroz se coció. Pues es un arroz que ya se coció, efectivamente, Jorge, ya nada que hacer.
Pues te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias, Jorge. Jorge, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Yo digo que es sumamente preocupante y falta todavía la reforma eléctrica, a ver qué pasa, pero será después de abril, después de junio. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Muchas gracias.